Entonces, estamos acabando con el patrón de Madcap, es decir, las plantas leñosas con hojas opuestas. Y si no es, si no es M, si no es A, si no es D, tiene que ser CAP, ¿no? Entonces, es así como funciona el patrón. Hay que estudiar y entender que Madcap es un patrón mnemónico, es un patrón mnemotécnico, algo por estilo. Pero hay otras familias que no están incluidas, ¿no? Por ejemplo, Celastrastia, Hydrangeastia, esta filiacia, algunas especies de Rubiaceae, ¿no? Esos también. Rubiaceae tiene estípulos interpeciolares, esta filia tiene hojas compuestas, entonces Euonymus también tiene estípulas y con dientes, y las rubiáceas nunca tienen dientes. Entonces, se puede ampliar o expandir el patrón y crear un mnemónico más largo para incluir todos. Los patrones naturales se pueden expandir, es decir, que se pueden expandir para incluir algo nuevo, ¿no? Y el patrón más importante para nosotros, hablando de los árboles, es el patrón de Rosie. Ya veo que tiene un problema. No sé qué pasó, pero voy a cambiar esto. Rosie quiere decir que es una planta que es leñosa, es una planta leñosa y tiene las hojas simples y alternas y con estípulas. Y mayormente para nosotros tienen dientes y se puede expandir eso para incluir las plantas herbáceas o las plantas compuestas, o se puede restringir solamente a las plantas con hojas alternas y con estípulas. Pero para nosotros, como mencioné, es el grupo más importante. Esta foto pequeña se nota que las hojas son lobuladas, tienen lóbulos, y las hojas están en grupos en el apex del tallo, ¿no? Entonces, en inglés decimos lobed y clustered. Lobed y clustered para nosotros significa que estamos hablando de un roble. Yo creo que ustedes solo tienen como dos robles allá, uno o dos robles allá, pero para nosotros, los robles tenemos más que 30 especies de roble. Es uno de los géneros de árboles más importantes para nosotros. Nuestros bosques están formados por robles. Entonces, es un género muy importante para nosotros y se puede reconocer fácilmente por las hojas lobuladas y agrupadas. Ilex pertenece a la familia Aquifoliaceae, que tiene las estípulas oscuras y triangulares y pequeñas. Y Ulmaceae y Betuláceae son dos grupos de árboles también muy importantes acá, pero sus márgenes son dobles cerrados. Es decir, que tienen dos tamaños de dientes. Tienen dientes grandes y dientes pequeños. Y de esa manera se puede reconocer fácilmente el grupo de Ulmaceae y Betuláceae. Las mauláceas tienen venación palmadas, las moráceas tienen leche, el género Salix tiene las hojas lanceoladas. Entonces, estoy mostrando de nuevo cómo se puede organizar un patrón y separar los miembros del patrón, ¿no? Y mencioné este grupo, este patrón de dicots con vaina, con el peciolo un poco envainado, es decir, apiáceas, algunas rosáceas y ranunculáceas. Y se puede fácilmente distinguirlos porque las rosáceas tienen estípulas, las apiáceas tienen un olor, huelen a zanahoria, tienen un olor de resina, tienen un ovario ínfero y tienen fruto en forma de esquizocarpo y tienen la inflorescencia en forma de umbela. Entonces, y ranunculácea no tiene estípulas, no tiene olor, no tiene umbela. Entonces, por acá es muy fácil. Si se encuentra una hierba con la base del peciolo un poco envenenado, como vemos aquí, tiene que ser uno de esas tres familias o algunos que no mencioné. Pero esas son las tres más importantes. Y milky, lechosa, tenemos muy pocos, hay muy pocos acá, pero morácea, campanulácea, las moráceas son plantas leñosas, campanuláceas son para nosotros, son hierbas. Ustedes tienen campanuláceas
que son leñosas, pero campanuláceas no tienen hojas alternas con dientes sin estípula. Entonces se puede fácilmente seguir separando todas las familias que tienen leche. Palmeada, el patrón de palmeada, ya mencioné que la gente a menudo se confunde. Dos familias que no son relacionadas, que no son parientes, pero se confunden fácilmente las moráceas y malváceas acá, pero se puede reconocer porque morácea tiene leche, tilia no tiene leche. Y tilia malácea tiene pelos estrellados, morácea no tiene pelos estrellados. Y también la forma de la venación. Se nota que ambos tienen nervadura palmeada, pero ve como tilia tiene cinco o siete venas principales saliendo del mismo punto en la base. Pero la especie de moros, el género moros, solo tiene 3 venas. Entonces, si uno sabe contar, se puede contar y distinguir entre 3 y 5, ya es fácil distinguir los dos grupos, ¿no? Ok, entonces voy a parar y preguntar si hay preguntas. Entonces, lo que yo tengo para el resto del tiempo, hay varios módulos, hay varias posibilidades. Podemos seguir hablando de grupos específicos. Tengo varias fotos. Entonces voy a mostrar rápidamente las opciones. Yo quise mostrarles las opciones y preguntar si hay preferencia. Podemos hablar de nuevo de algunos de los patrones naturales de las familias, cómo se puede distinguir Caryophyllacea, Geraniaceae. Puedo mostrarles un ejemplo de una familia como Lauraceae. Si eso fuera un curso de sistemática, hablando de la familia entera, yo tendría otro tipo de diapositivas, ¿no? Podemos hablar de un ejemplo de cómo hablar de una familia de una manera más complejada. Podemos seguir con otros ejemplos de patrones, pero también quiero explicar un poco de cómo hablo, cómo explico a mis estudiantes, a mis alumnos, entender los cladogramas, la filogenia, y cómo es que podemos hablar de un grupo como angiospermas basales que no es natural, pero vale la pena discutir. Y también quisiera mostrarles cómo es que llegué a los patrones que uso. Entonces, no sé si alguien tiene preferencia o si puedo hacer lo que yo quiero o si ustedes tienen preferencia. ¿Alguien tiene preferencia? No, ok. Okay. Entonces, de mi parte, yo quiero explicar un poco. Va a ser algo muy rápido. No alcanza el tiempo tratar de explicar todo. Pero he hablado de grupos naturales y de grupos artificiales. Entonces, quiero explicar un poco qué quiere decir, qué significa un grupo artificial, un grupo natural. Hablando de los grupos naturales, estamos hablando de los clados, de los grupos monofiléticos, ¿no? Estamos hablando de cómo se puede reconocer que un grupo es un grupo monofilético. Hoy en día usamos cladogramas, ¿no? Hay que tener un estudio filogenético. En el pasado era una pregunta de opinión. Los peritos, los especialistas tenían sus opiniones, pero no tenían un mecanismo para mostrar que en grupos es monofilético. Pero hoy en día sí, tenemos los análisis filogenéticos. Entonces, un grupo monofilético es un grupo natural, un grupo que contiene un ancestro, un grupo ancestral que también tiene todos los descendientes, ¿no? Que el grupo tiene que ser un linaje entero. No se puede separar partes de linajes diferentes, no se puede usar solamente parte de un linaje. Hay que reconocer el grupo entero para ser
un patrón natural. Entonces, podemos ver grupos, ejemplos de grupos artificiales. Si tuviéramos un grupo de 1 y 5, eso sería un grupo artificial, ¿no? Porque 1 y 5 no forman un grupo entre sí mismos, ¿no? 2 y 3 no forman un grupo entre sí mismos, ¿no? Sin incluir todos los demás. 1, 2, 3 es un grupo parafilético, es un grupo que tiene ancestros, pero no tiene todos los descendientes, ¿no? 2, 3, 4, 5, que no tiene uno, tampoco no es un grupo natural. Entonces, usando el cladograma aquí para mostrar, cuando hablamos de grupos artificiales, estamos hablando de un grupo que no tiene todos los parientes. Los grupos artificiales pueden ser que no están relacionados de ningún modo, o puede ser que son grupos más o menos relacionados, pero que el grupo no tiene todos los parientes. Y en este caso, de vez en cuando hay convergencia o paralelismos. Hay grupos que se parecen, pero no es por ser relacionado. No es que evolucionaron juntos, ¿no? Por ejemplo, aquí, desarrollar el margen ciliado, tener cilia, no es un carácter que nos informa sobre la filogenia. Entonces, en el pasado, casi 30% de nuestros grupos eran artificiales. Y con los estudios filogenéticos estamos tratando de resolver las relaciones hoy en día. Y queremos enfocarnos en nombrar solo los grupos naturales. Pero eso no es decir que los grupos artificiales no son útiles. Los grupos artificiales pueden ser útiles, pero hay que recordar que no son naturales. No nos informan sobre relaciones. Entonces, ya mencioné que los patrones artificiales no hay que confundirles con los grupos naturales, con los grupos relacionados. Pero el otro valor del patrón artificial es que algunos grupos naturales no se pueden identificar fácilmente. Pueden tener característicos muy crípticos. Puede ser que la morfología, que no se conoce bien la morfología. Puede ser que los caracteres solapan con otros grupos. Puede ser que es un ejemplo de convergencia, ¿no? Que dos grupos diferentes se parecen por casualidad, ¿no? O por las fuerzas naturales, pero no tienen ancestros, no son relacionados. Entonces, entender las relaciones, entender cuáles son los grupos hermanos, cuáles son las relaciones. Entender esto sirve para hacer una clasificación, para poner nombres, para poder identificar, para diagnosticar. Los grupos artificiales de vez en cuando son más útiles que los grupos naturales. Pero usualmente los grupos naturales también valen usualmente, pero no siempre. Entonces, ¿hay preguntas o...? No, okay. No. Entonces, vamos a seguir hablando un poco del sistema natural. Como ya mencioné, si tiene tiempo para aprender los grupos naturales, se puede, pero hay que esforzarse y gastar meses o años aprendiendo todo, ¿no? Entonces, este es un cladograma de angiospermas, las plantas que tienen flores y frutos, y se puede notar que las angiospermas basales de que yo hablo no es un grupo natural, ¿no? Es un grupo casi natural, es un grupo de especies más o menos relacionadas, pero las angiospermas basales son las plantas dentro de que las monocots y las dicots evolucionaron. Entonces, algunas angiospermas basales son más parecidos a dicots y otros son más parecidos a monocots. Entonces,
yo hablo de angiospermas basales porque es útil, no porque refleja la historia natural. Entonces, las angiospermas basales, como ya mencioné, es un grupo artificial y muy variable, pero mayormente son plantas leñosas con hojas simples, alternas, enteras, sin estípulas usualmente, y con un olor muy fuerte, muy resinoso. Y lo interesante es que el olor se perdió en el clado principal de dicotyledóneas. Y en casi todos los monocotyledóneas también el olor se perdió. Pero el grupo basal, el grupo en la base de las monocots corales, sigue teniendo las mismas sustancias químicas, el mismo olor de los angiospermas basales. Esto para mí es muy interesante porque los ethereal oils, los aceites etéreos, ¿no? Los aceites, no sé cómo decir esto, pero son químicos muy fragrantes, y se puede oler fácilmente el grupo de angiosperma basal. Y este linaje de monocot también huele a angiosperma basal porque tiene el mismo carácter que no se ha perdido en este linaje. Los angiospermas basales tienen magnoliastia, laurastia, las nymphaeastias, que son plantas acuáticas. Amborella es la familia más basal, más primitiva, menos avanzada, menos desarrollada dentro de todos los angiospermas. Es un arbusto de Nueva Caledonia. Elysium Anonacia se nota que tiene flores primeras como monocotyledóneas y tiene una bola de estambres en el centro de la flor. Yo no conozco otra familia con flores perfectas, con flores que tienen ambos géneros, que tiene una bola de estambres. Entonces, con flor, Anonacia es muy fácil de reconocer, porque parecen dicotyledóneas, pero con flores de monocotyledóneas. Y hablando de las angiospermas basales, de las angiospermas verdes más tempranos, usualmente los estilos son poco desarrollados y la región es estigmática, es elongada y tienen el olor, como ya mencioné. Entonces, se puede hablar del grupo y usualmente en los cursos tradicionales de botánica, los estudiantes tienen que memorizar mucha información que no ayuda en el campo, que no ayuda a sacar una planta y nombrarla. Entonces, es por eso que yo prefiero el patrón artificial, porque es algo útil, es algo que podemos aplicar. En este caso, varios botánicos me han criticado, han quejado a mí, porque eso no tiene sentido. ¿Por qué hablas de un grupo que no es natural? Y yo, de mi parte, yo me defiendo explicando que es un grupo útil. Y yo explico a mis estudiantes que eso es un nombre, entre comillas, es un nombre artificial que vale la pena aprender porque de esta manera podemos simplificar la diversidad. Pero es importante también entender los caracteres mejores. Pero para mí, con un grupo de principio, no voy a gastar tiempo hablando de cosas teóricas, no muchas. Para distinguir las monocotyledones y dicotyledones, como ya mencioné, son grupos naturales, pero también son un poco variables. Usualmente las monocots tienen hojas lineales, tienen venas, nervadura paralela, tienen una vaina. La base de la hoja forma una vaina bien desarrollada usualmente. Pero hay otros caracteres también, ¿no? Y con los cursos más avanzados yo puedo hablar de los otros caracteres, pero de principio no vale la pena, no es necesario explicar todo lo que conozco sobre las plantas, pero usualmente sí hablo de las flores primeras de las monocots. Con los dicotyledóneas tienen sus hojas anchas,
y su nervadura reticulada, y tienen usualmente tienen el peciolo sin vaina en la base, pero de vez en cuando son un poco envenenados, y eso es un patrón que usamos. Y usualmente las flores son 4 o 5 meses. Entonces, hay más información que podemos usar, pero de esta manera son patrones básicos que se pueden usar para acercar una planta y decir, ajá, es un dicot, es un monocot o es una angiosperma basal, y ya podemos avanzar poniendo nombres en las plantas. Y entonces voy a pasar esto. Entonces, ¿preguntas o sigo? Ok, sigo. Yo quiero explicar un poco de cómo es que decidí cuál patrones usar. Son los patrones más que encuentro más en esta parte del mundo, pero también son patrones que me sirven en Sudamérica, en Asia, en África, en Europa. Son patrones que funcionan porque los creé pensando del sistema mundial de clasificación. Entonces se puede ir al sitio web de APG, del grupo de filogenético de angiospermas. Tiene su website, tiene su sitio web. Y hay que recordarse, si no recuerdas, que ALES quiere decir un orden. Los órdenes terminan en ALES, A-L-E-S. Y tenemos como 64 órdenes de angiospermas. Mayormente, en gran parte, los órdenes no se pueden distinguir fácilmente por su morfología. Son muy variables. La gran parte de los órdenes no vale la pena tratar de reconocer. Pero como mencioné antes, ¿cómo es que se puede avanzar agrupando patrones, ¿no? Entonces, dejamos los helechos y los gimnospermas. Vamos a hablar de los angiospermas. Podemos enfocarnos en el patrón de angiosperma basal y ya hemos terminado con estos órdenes, ¿no? Y también podemos agrupar los monocots. Y ya con los angiospermas basales y las monocots, ya hemos comido los becados del elefante, ¿no? Estamos poco a poco comiendo el elefante. Ya monocots es otro bocado, ¿no? Ya terminamos con monocots por los caracteres que ya mencioné. Y ahora no es un bocadito, es más como un bocadón. Es una boca llena. Sympetally se refiere a las plantas que tienen los pétalos fusionados, las plantas sympetales, ¿no? Y como mencioné ayer, las cucurbitáceas, que son parte del orden cucurbitales, las cucurbitáceas a menudo tienen sus pétalos sympetales fusionados también, pero mayormente, casi siempre, cuando se encuentra una flor sin pétala, pertenece a este grupo. Entonces, con flores, podemos fácilmente decir, ok, aquí tenemos un grupo de plantas con las flores, con los pétalos fusionados, los sin pétala, ¿no? Entonces, ya vemos que el elefante ya está desapareciendo, ¿no? Y para mí, hay grupos que no existen acá en los Estados Unidos. En esta parte de los Estados Unidos donde yo vivo, hay como 7, 8, 10 órdenes y familias que no tenemos. Entonces, para mí, con los estudiantes aquí, no necesito hablar de estos grupos, ¿no? Entonces ya, bye bye, chao. Y al final tenemos patrones que son pequeños, familias o órdenes que solo tienen uno o pocas especies. Los patronos sirven para qué? Para simplificar la diversidad. Si el grupo solo tiene una sola especie o una sola familia, no es necesario tratarlos como un patrón más complicado, ¿no? Hay que aprender este patrón. Entonces, los patrones de proteales, buxales, vitales, zigofilales, estos patrones son patrones pequeños que hay que aprender. Los botánicos necesitan aprender estas familias y estos órdenes pequeños porque son patrones pequeños. Y también tenemos
dos familias más que para nosotros son las malvastes, las malvas y las brasicáceas, que son las mostazas, que solo tenemos una familia acá. Entonces, para mí, con mis estudiantes, esos son los grupos que no necesitamos incluir en nuestros patrones, porque son grupos que son patrones entre sí propios, ¿no? Entre sí mismos, son patrones para aprender. Y con los estudiantes que no quieren aprender de botánica, ya, yo no hablo usualmente de los patrones que ya hemos pasado, pero algunos de las familias sí pertenecen a los patrones que uso. Entonces, en este caso, es el asunto de cómo se puede comer cómo se puede comer el elefante, ¿no? One bite at a time, un bocado a la vez, ¿no? Entonces, ya nos quedamos con pocos órdenes, ¿no? Ranunculales hasta cariophyllales. Y la gran parte de mis patrones fueron creados pensando de estos órdenes, porque estos son los órdenes para nosotros que son más difíciles, los órdenes que necesito organizar para simplificar. Entonces fue de esta manera, usando este cladograma, que yo reducí la diversidad y que yo creé los patrones principales. Y hablando de los órdenes al final, aquí tengo los nombres comunes en inglés de las familias, y se nota, por ejemplo, que las fagales tienen la familia de robles, tiene Fagastia, tiene Betulastia, tiene Juglandastia, ¿no? Aquí el asunto es, ok, ya tenemos órdenes que no se puede distinguir fácilmente. ¿Cómo podemos organizar patrones? Y entonces los patrones de Madcap y Cole y de las hojas opuestas y compuestas fueron creados por estas familias que vemos aquí. ¿Ok? Ya queda un poco más tiempo. ¿Preguntas o seguimos? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para hablar del orden de ranunculales, que tienen la familia de Beberidaceae, Ranunculastia, Menispermastia, Papaverastia, no todos, pero muchos de las especies tienen, estos son dicotiledones, ¿no? Son dicots, pero tienen el peciolo un poco envainado. Se nota aquí que el peciolo está un poco ancho, que está abrazando el tallo un poco. Esto es un sheathing period para mí en inglés. Eso es un sheathing period. Entonces, el sheathing period es el peciolo que abraza el tallo un poco. Es como una vaina pequeña, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede distinguir las familias? Bueno, hay que estudiar un poco, pero ocurre que la mayoría de las especies son, para nosotros aquí, son herbáceas, pero las plantas leñosas aquí, que pertenecen a este orden, tienen la madera amarilla. Entonces, con Beberidaceae, si se rasca la corteza, va a ver que tiene madera amarilla. Entonces, hay otros caracteres que se puede usar, pero en este momento solo estoy mostrando cómo se puede avanzar. Sapendales. Sapendales pertenece al patrón de Cole, ¿no? Las dicots que tienen hojas compuestas y alternas y sin estípulas. Y no son Juglandaceae porque no tienen el olor de Juglandaceae, no tienen los pelos glandulares de Juglandaceae y no tienen los márgenes muy finamente cerrados como Juglandaceae. Pero hay un montón de familias de sapendales. Sapendales como un grupo pertenece al grupo de las familias más importantes en los trópicos. Entonces vale la pena aprender las familias de sapendales, pero es un grupo muy fácil de reconocer. Si es una planta leñosa con hoja compuesta y alterna y no tiene estípulos, probablemente allá en Colombia has encontrado sapendales, plantas leñosas con hojas compuestas, alternas y sin estípulos. Allá casi siempre va a ser sapendales. Fagales
tiene varias familias que ya hemos discutido. El roble pertenece a la familia de Fagaceae. El nogal o nuez es Juglandaceae. Y Betulácea, hemos hablado, pertenece al mismo patrón de Rosie. Y vemos que el orden mismo se puede distinguir por los frutos indecentes que tienen flores unisexuales con un perianto muy reducido y que usualmente tiene pelos modificados, que son pelos glandulares o son pelos estrellados, o como vemos aquí en la foto, es algo que se llama una escama, olvidé la palabra, una escama peltada. Entonces, las escamas peltadas se pueden usar fácilmente para distinguir dentro del orden los miembros de Miricastia y Juglandaceae. Aquí donde dice aromatic glands, las glándulas aromáticas, esto quiere decir que son glándulas con cabeza o son escamas peltadas como vemos aquí en la foto. Y ya hemos hablado de Apiaceae, las dicotiledóneas con su vaina, ¿no? La familia de zanahoria, Apiaceae, mencioné que tiene esquizocarpo con ovario ínfero, tiene su inflorescencia de umbela. Entonces, de esta manera se puede fácilmente organizar cada familia con pocas palabras y pocas fotos para mostrar cuáles son los caracteres más importantes, ¿no? Sería divertido tratar de diagnosticar todas las familias del mundo poniéndose en sus patrones. Asteraceae es algo que mencionamos con sus cabezas involucradas. Es decir, que tienen las flores muy agrupadas, que son flores sésiles, es decir, que no tienen tallos en la base y que también están fijados en el receptáculo expandido, ¿no? El ápex del tallo está expandido para contener más frutos en un área muy pequeño. Entonces, Asteraceae es la familia más larga del mundo, tiene 30,000 especies. Y entonces, 10% de todas las especies del mundo pertenecen a esta familia. Esta familia vale la pena aprender. Por ejemplo, el cáliz modificado llamamos papus, y como parte del perianto notamos que el ovario es ínfero, los frutos son aquenios. Pero esta familia sin flores, sin frutos, es casi imposible diagnosticar. Este es uno de los patrones que requiere flores y frutos, porque pueden ser hierbas o leñosas, pueden tener hojas compuestas o simples, pueden tener hojas opuestas o alternas, pueden tener márgenes enteros o dentados, y casi siempre no tiene estípulas, pero hay excepciones. Y entonces, con todas las familias es posible hablar de un patrón natural, pero varía. El asunto sería entender cuáles son las modificaciones. Entonces, aquí vemos otro ejemplo de Asteraceae hipoqueres, y esta es una especie muy interesante para mí porque tiene dos tipos de frutos. Los frutos son diferentes. Aquí vemos el receptáculo y vemos las brácteas y podemos ver el papus, pero nota que este fruto aquí tiene un tallo en la base del papus, pero este fruto no tiene un tallo en la base del papus. Entonces, para reconocer todas las especies, hay que aprender aún más sobre los patrones y la terminología básica. Mencioné las plantas con sus hojas en forma de roseta, hojas formando un círculo en el piso, en el suelo, se llama roseta. Y este género Taraxacum tiene un tallo sin hojas, es un tallo nudo, que es un tallo escaposo. Y entonces, y eso, si rompemos, si quebramos una hoja, va a salir leche.
Entonces, este género pertenece al subgrupo, a la tribu de Asteraceae que llamamos de lechuga. Eso es una especie parecida relacionada a lechuga. Entonces, yo voy a parar un rato porque estamos acercando al final del tiempo. Tenemos como 3 minutos más. Entonces, hay más fotos, hay más diapositivas que compartir con ustedes. Si tienen preguntas, yo me encantaría contestar y seguir tratando de ayudar. Pero en este momento el tiempo está acabando. Entonces, quiero terminar diciendo que conocer los grupos naturales puede ser muy útil, pero para aprender mejor es bueno juntar la información, memorizando especies y grupos difíciles y también aprendiendo sobre los patrones artificiales. Entonces, usando la terminología básica que aprendemos y pensando en cómo organizar los patrones, debe ser posible aprender la flora de Colombia. Entonces, gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Si hay algunas preguntas. Gracias, profesor Richard, por estar aquí, por acompañarnos, por ilustrarnos en tan corto tiempo de todos los grupos de plantas, de sus características vegetativas y reproductivas y de la importancia de aprenderlos a reconocer, a llamarlos bien, a llamarlos por su nombre y sobre todo a que perdamos ese miedo y que nos arriesguemos, nos atrevamos a estudiarlas. Ellas están ahí, solo falta que nos hablen y nos digan, por favor, estúdiame, necesito que me revises, me identifiques, me clasifiques, etcétera. Entonces, ha sido muy provechoso, muy productivo este curso y también nos lleva a ese llamado, ¿no? Que debemos fortalecer mucho a los estudiantes, a los futuros jóvenes en el estudio de las plantas, porque Colombia es el país más biodiverso en cuanto a plantas en el mundo, posee la mayoría de ecosistemas y pues también muchos nos graduamos como biólogos sin conocerlas, sin saber, sin valorarlas y es muy triste que hayan biólogos en el país que no dominen los grupos de plantas y que hayan personas en el extranjero que darían lo que fuera por poder estudiarlas, por poder describir las nuevas especies, por poder revisar los herbarios, las colecciones de los herbarios, a contribuir a todas esas familias que están por ahí, que les hace falta muchos estudios en Colombia y que realmente sería muy satisfactorio que a partir de este curso que Richard ha compartido podamos tener estudiantes que quieran seguir esta línea, que quieran contribuir con el estudio de las plantas, que se enamoren, que se apasionen, que no se asusten, porque así como él lo manifestó con todos los términos que aquí ha mencionado, Profe, con... qué pena, profe. Señor. Podemos volver en un ratito. Regresamos una vez más. Bueno,